Mauricio era un hijo abnegado, completamente entregado a su madre enferma. Había pasado gran parte de su vida dedicándosela a ella, pues habían quedado solos hace mucho tiempo, cuando Mauricio apenas tenía 12 años, después de que su padre los abandonara. A partir de entonces, la madre de Mauricio no fue la misma. A pesar de que seguía trabajando normalmente para sostenerse y alimentar a su hijo, su actitud tuvo grandes cambios. Pasó de ser una mujer joven, alegre y cariñosa, a una mujer envejecida prematuramente, con ojeras profundamente marcadas y carente de toda capacidad para expresar sus emociones. Mauricio, como era apenas un niño, sintió un profundo dolor ante lo que él interpretaba como una madre que lo culpaba silenciosamente por el abandono de su padre. Extrañaba los abrazos de ella y las alegres conversaciones, más de lo que podría extrañar la presencia de su padre, que en realidad nunca había sido bueno con él. Por más de un año la vida en la casa fue lúgubre y apática. Parecía que madre e hijo habían perdido ya todos los lazos que los unían y que simplemente seguían compartiendo una casa porque era lo único que tenían. Pero pronto la situación cambiaría. En un sueño, Mauricio vio a su madre morir y al día siguiente, movido por la impresión que le causó ese sueño, empezó a hacer todo lo posible por recuperar su antigua relación antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces que después de despertarla llevándole el desayuno a la cama, se recostó junto a ella y la abrazó. Ambos lloraron silenciosamente aquella mañana y aunque no dijeron nada, supieron que de nuevo volverían a ser lo que eran antes. Ahora que la relación entre ambos había mejorado, Mauricio decidió que era hora de trabajar para ayudar a su madre con los gastos de la casa. Su madre tenía un puesto en la plaza del mercado local, en donde vendía frutas y verduras. Allí empezó a ir Mauricio, y su actitud juvenil y afable logró que llegaran nuevos clientes, encantados por la calidad de sus productos y por la buena atención. Así, antes de que cuando se diera cuenta, Mauricio cumplió 20 años, de los cuales llevaba ya 7 años trabajando con su madre en el mercado. Después de terminar el colegio, por su mente no había pasado la idea de continuar con sus estudios universitarios, pero no era porque no le llamara la atención o no le gustara, sino porque sabía que su madre necesitaba ayuda en el trabajo y porque no podía exigirle que le pagara una carrera universitaria con los ingresos que tenían. Sin embargo, más de una vez Mauricio se quedaba embelesado, imaginando cómo sería el convertido en arquitecto, que había sido su trabajo soñado desde muy niño, y su madre, que no sabía el motivo de su distracción, creía que su hijo se había enamorado, pero el amor no llegaría a su vida, sino hasta varios años después. Pasaron 10 años y las cosas no habían cambiado. Madre e hijo seguían atendiendo su puesto en la plaza de mercado sin mayores novedades. Pero entonces la madre se enfermó y Mauricio tuvo que, a pesar de trabajar solo, cuidar a su madre. Pero no se imaginó que lo que su madre tenía era grave y que lo que creyó una incapacidad médica de un par de semanas se convertiría en una necesidad de guardar reposo absoluto por el resto de su vida. Así que lo que antes era una ayuda a su madre con el trabajo, se convirtió en un peso que recayó completamente sobre sus hombros. Ella ya no podía volver a trabajar y además necesitaba una cantidad considerable de medicinas mes a mes, que se llevaban más de la mitad de los ingresos que daba el puesto de mercado y dejaba muy poco para satisfacer las demás necesidades vitales. Por eso, entonces, cuando Mauricio ya estaba totalmente decidido a ser el hombre de la casa por toda su vida, fue que finalmente supo lo que era estar enamorado. Había conocido a Laura y la había querido de repente, como nunca antes había podido sentir algo por una persona. Pero Laura era una mujer independiente y desde muy joven había podido salir de su casa a buscar su propio rumbo y no estaba dispuesta a estar en una relación en la que su pareja no pudiese separarse de su madre. Por lo tanto, ella decidió dejarlo cuando apenas estaban empezando a conocerse. A pesar de la atracción que sentía por él, y para desgracia de Mauricio, que se había enamorado de ella desde la primera vez que la vio, esto le afectó mucho, y aunque por unos momentos dudó en sacrificar su propia vida por la de su madre, pues quería ser feliz con Laura, volvió a su cotidianidad de antes,
trabajando en el mercado y cuidando a su madre. Pero desde entonces, a pesar de que atendía a su madre con la mayor ternura y amor, jamás pudo liberarse del recuerdo de Laura y de la idea de sí mismo de formar una familia. Pero no había marcha atrás y la vida tenía que seguir su curso. Sin embargo, aunque nunca pudo estar con Laura, no se negaba a la compañía y al calor femenino casual. Y fue fruto de esto que nació Tomás, su primer hijo, y el pequeño, que no había sido planeado ni era deseado por su madre, quedó al completo cuidado de Mauricio. Ahora debía redoblar sus esfuerzos, pues tenía 2 seres a los que cuidar y alimentar. Lo que daba a Mauricio tranquilidad era que, como su madre no podía salir de la casa, al menos podía ayudarle a cuidar a Tomás, y así fue como su cotidianidad se vio transformada por los juegos de un niño. Mauricio y Tomás eran muy buenos amigos y valoraban su mutua compañía, pues sabían que con el tiempo sería lo único que tendrían. Cuando Tomás cumplió 16 años, la madre de Mauricio murió después de una enfermedad de años, y en ese momento supo Mauricio que tenía que dejar volar a su hijo ahora que podía. El chico había demostrado un gran interés por la ingeniería electrónica, pero igual que Mauricio en su momento, sabía que no podía exigirle nada a su padre. Pero Mauricio estaba decidido a que su hijo cumpliera todos sus sueños y pronto Tomás pudo iniciar sus estudios. Él estaba feliz al ver a su hijo feliz, haciendo lo que le gustaba. Y Tomás fue tan bueno y tan sobresaliente en sus estudios que 10 años después, cuando ya contaba con una maestría, tuvo la oportunidad de realizar sus estudios doctorales en el extranjero. Mauricio, que sentía oprimido el pecho al saber que quedaría completamente solo, no pensó en interponerse en el camino de su hijo y lo despidió con el mayor amor hacia su nuevo destino. Tomás, sin embargo, volvería a casa cada 6 meses para visitar a su padre, y pasaban 2 semanas maravillosas juntos, pero durante el segundo año de estudios, al volver a casa, Tomás la encontró vacía. No sabía qué era lo que estaba pasando, pues su padre sabía cuándo llegaría y le había prometido que estaría allí esperándolo, pero pronto una nota dejada en el refrigerador lo sacaría de dudas. En ella su padre le dejaba una dirección y le decía que allí lo encontraría. Grande fue su sorpresa al ver que en aquella dirección quedaba un asilo de ancianos. No entendía lo que sucedía y buscó a su padre con afán por todas las personas que residían por la zona. Luego fue a aquel asilo de ancianos y lo buscó entre todos los residentes del lugar, y finalmente lo encontró, sentado en una silla de ruedas, mirando a través de una ventana. Los ojos de ambos se llenaron de lágrimas cuando se reencontraron, y Mauricio, tomando la mano de su hijo, le explicó que días después de su última visita, había descubierto que estaba enfermo, y que entonces fue cuando decidió que había ahorrado suficiente en su vida como para solicitar los cuidados necesarios en un asilo, sin interferir con la vida de su hijo. Y aunque Tomás se negó a dejarlo ir y le dijo que él lo cuidaría de ahora en adelante, Mauricio le hizo jurar que jamás dejaría sus estudios ni abandonaría sus sueños, que ese era su deseo y que como tal debía respetarlo. Ni siquiera las lágrimas de desconsuelo de Tomás lograron que Mauricio cambiara de opinión. Por tanto, con un gran pesar en su corazón, Tomás continuó con sus estudios, pero ahora volvía a visitar a su padre cada 3 meses, y cuando finalmente terminó su doctorado, volvió al país con su esposa, una mujer que a Mauricio le recordó a Laura, y ambos estuvieron el día en el que Mauricio dio su último suspiro, dejando el corazón de su hijo con un ejemplo imborrable de sacrificio y entrega. Y desde ese entonces, cuando hablaba de su padre, Tomás se refería a él como el hombre con más amor del mundo, el más valiente y bondadoso. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta aquí el video de hoy, pero nos vemos en la siguiente historia. Hasta la próxima.